Muy bien. Buenas noches con todos. Mi nombre es Valeria Celis, coordinadora del curso del Comité Permanente Científico Asociación USAT. Bienvenidos al primer curso de Metodología de Investigación, un evento organizado por la CPC Asociación USAT y quien está patrocinado por AMIR Perú, USAMEDIC, Científicos.p y Cursos Bitbit. El día de hoy tendremos nuestro taller número 3, el cual está titulado Planteamiento del problema, justificación, hipótesis y objetivos. En unos minutos vamos a estar enviando el link de pase de lista inicial y recuerden que se debe tener un 80% de asistencias para poder recibir el certificado. Cabe resaltar de que el pase de lista es tanto inicial como final. Entonces, es de mi agrado presentar a la doctora Fiorella Stephanie Valladolid Marcos, quien es bachiller en psicología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, licenciada en psicología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, egresada de maestría en terapia cognitiva conductual de los trastornos psicológicos y psiquiátricos en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, egresada del doctorado de psicología, interna de psicología clínica en consulta externa en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza en el 2015, Centro de Salud Surquillo 2018-2019, serumista en psicología, profesional de la salud para la Oficina de Seguros Hospital Santa Rosa y docente de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Muchas gracias, doctora Fiorella, por aceptar la invitación y contribuir a nuestro desarrollo científico. La pantalla es toda suya para que pueda compartir. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí poder apoyarlos en este taller. Primero vamos a hacer la parte teórica. Voy a tratar de ser lo más concreta posible para poder hacer un breve taller y luego al finalizar podemos ver lo que es las consultas respectivas. Más bien, al finalizar, podrían pasar la grabación, por favor. Sí, claro, no hay ningún problema. Gracias. En este taller vamos a ver lo que es el planteamiento del problema, justificación, hipótesis y objetivos. Para determinar un problema, se debe asegurarse de que el tema no sea demasiado amplio ni demasiado vago. Esto quiere decir que tiene que ser preciso y sobre todo claro, ni tan extenso, no utilizar demasiados conectores. Plantear el problema en forma de pregunta, eso es indispensable. Definir claramente los límites del problema. Definir todas las palabras o términos especiales que utiliza para describir el problema. Para determinar la importancia del problema, responda a las siguientes preguntas. ¿Es de interés? ¿Es nuevo? Tiene que ser claro, motivador para el lector, para la persona que lo va a leer, lo va a recepcionar y el momento de la publicación. Proporcionará información utilizable, va a ser utilizado para de repente futuras publicaciones o nos podrán de repente citar en algunas ocasiones o de repente es para poder trabajar y así ser reconocido, ¿no? Y sobre todo, eh, investigar más, ¿no? Es factible, existen otros estudios sobre este problema. Plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Al principio de repente va a ser un poco más tedioso porque van a tener las ideas al aire y luego que van a ir avanzando en la búsqueda de la literatura y van investigando más acerca del problema, de la situación que quieren investigar, lo van a formalmente y más adelante van a tener algo preciso. Formular el problema específico en términos concretos y explícitos, escribir en forma clara, precisa y accesible, susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Criterios de Kerlinger y Lee. Para plantear el problema de investigación debe expresar una relación entre dos o más variables,
estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedad, implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica o de conseguir documentos, es decir, con la factibilidad de realizarse una realidad única y objetiva. Componentes del planteamiento del problema. Descripción o definición del problema, delimitación del problema, preguntas de investigación, objetivos de investigación y luego al último viene lo que es la justificación. Con respecto a la descripción del problema, información de la situación de la salud y la atención médica en el país, problema a estudiar, estadísticas relevantes de magnitud, frecuencia y distribución por edad, etnia, género, áreas geográficas y grupos de población afectados por el problema, descripción de los factores geográficos, culturales, religiosos, económicos que afectan al problema. Descripción del problema. Breve descripción de los estudios anteriores sobre el problema, lo que llamamos también antecedentes. ¿Qué es lo que ocurrió antes? Acciones realizadas para resolver el problema, posición de gobierno o de autoridades locales sobre el tema y discusión del por qué este problema necesita ser investigado. Con respecto a la delimitación del problema, tenemos en el ámbito geográfico que se deberá circunscribir el área geográfica que abarca el estudio sin referirse a aspectos de muestreo. Con respecto al ámbito institucional, se va a referir a la institución o dependencia a que se hace alusión al problema. Y en el ámbito personal, se definen las características de la población a estudiar. El audio, por favor. Gracias. Delimitación del problema. Tenemos también en el ámbito temporal que va a definir claramente el periodo de tiempo en que se elaboraron los documentos de donde se obtendrá la información. Con respecto al ámbito temático, los temas de investigación pueden ser muy amplios y es necesario especificar cuál de las múltiples facetas que tiene el tema es el que se va a abordar en la investigación. Por ejemplo, ¿no? Tenemos al ámbito geográfico Latinoamérica, puede ser Europa, ámbito institucional no va a aplicar, ámbito personal, población comprendida de los 20 a 65 años de edad con diabetes mellitus tipo 2. También puede ser, ¿no? Población comprendida desde los 30 a 40 años de edad con estrés postraumático, con ansiedad. En el ámbito temporal 2007-2017, 2005-2015, ámbito temático, características clínicas y epidemiológicas de diabetes mellitus tipo 2 o características clínicas del estrés. Idea de investigación diabetes mellitus tipo 2. Ejemplo redactado. Características clínicas y epidemiológicas de la población latinoamericana con diabetes mellitus tipo 2 en los pacientes de los 20 a los 65 años de edad entre los años del 2007 y 2017. Una vez que hemos abarcado todo lo que hemos trabajado, el ámbito geográfico, institucional, personal, temporal y temático, una vez teniendo en claro eso, podemos construir nuestro problema. Pregunta de investigación. Representan el qué de la investigación, orientan hacia la respuesta que se busca, deben ser precisas, claras, concretas, deben establecer los límites de espacio, tiempo de estudio, deben precisar las unidades de observación, en qué o en quiénes. Los requisitos de las preguntas de investigación, que no se conozcan las respuestas, que puedan responderse con evidencia empírica o de documentos científicos, que impliquen usar medios éticos, que sean claras, que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. Tenemos al ejemplo de pregunta general. ¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de la población latinoamericana con diabetes mellitus tipo 2 en pacientes de los 20 a los 65 años de edad
entre los años de 2007 y 2017. Esto vendría a ser ya nuestra pregunta. Ejemplo de preguntas específicas, ¿qué es la diabetes mellitus tipo 2? ¿Qué características sociodemográficas presenta la población con diabetes mellitus tipo 2? ¿Cuáles son las características clínicas de las personas con diabetes mellitus tipo 2? ¿Y cuáles son las características epidemiológicas de la población con diabetes mellitus tipo 2? Si me pueden ayudar con el audio, por favor. Gracias. A ver. Tenemos las preguntas pico. Una pregunta clínica enfocada, contestable. Tenemos las preguntas de fondo, que son las preguntas generales. Vendrían a tener un breve desorden. ¿Cuál es el desorden? ¿Qué lo causa? ¿Cómo se manifiesta? Opciones de tratamiento. Tenemos recursos de información, libros, revisiones narrativas, descripción general de un tema. Con respecto a preguntas del primer plano, preguntas específicas paciente. En este caso vemos intervención, prevención, etiología, riesgo, diagnóstico y pronóstico. En recursos de información tenemos artículos de revistas, resúmenes de artículos, revisiones sistemáticas y preguntas a respuestas específicas. Acá tenemos el formato pico donde P es paciente, I intervención, C intervención de comparación y O sería el resultado. Con respecto al P tenemos acá el paciente, población o problema. ¿Quiénes son los pacientes o las poblaciones? ¿Cuál es la enfermedad? En la intervención, ¿qué desea hacer con este paciente? Por ejemplo, tratar, diagnosticar, observar, C, intervención de comparación, que es cuál es la alternativa a la intervención. Por ejemplo, placebo, medicamento diferente o nada. Y el resultado, ¿cuáles son los resultados relevantes? Por ejemplo, morbilidad, mortalidad, muerte y complicaciones. Asimismo, también tenemos el formato PECO. Variaría con respecto a la I y la E, que la I es intervención y la E es exposición. Con respecto al P es paciente, población o problema. ¿Quiénes son los pacientes o poblaciones? ¿Cuál es la enfermedad? Exposición. ¿Qué exposición tuvo este paciente? Fumó, bebió, se expuso al plomo, trabajo de pie, ITS, etcétera. Comparación. ¿Cuál es el grupo que no presenta dicha comparación, dicha exposición? O sea, que no fumó ni bebió, etcétera. Y el resultado, ¿cuáles son los resultados relevantes? Por ejemplo, morbilidad, mortalidad y muerte y complicaciones. ¿Para qué usar el pico? Define el problema, aclara propiamente, identifica los conceptos, términos que buscar, hace preguntas centradas en el paciente, el tratamiento de la neumonía neumocócica debería ser diferente para paciente anciano y severamente demente, paciente con cáncer terminal, joven madre de 2 hijos. Ejemplo, preguntas de intervención. Un paciente de 54 años de edad fue diagnosticado con cáncer de próstata de grado intermedio, y quiere saber si se debe someter a una prostatectomía radical o radioterapia. Le preocupa la muerte por cáncer de próstata y también los riesgos de impotencia e incontinencia. Identificar los 4 componentes pico. A ver. ¿Cuál sería acá, si vemos la P de paciente, cuál sería? ¿Alguien tiene alguna idea? Recibo opiniones por el chat.
Su micrófono está disculpe, apagado. su micrófono está apagado. Ah, ya, disculpen. Ya, como les decía, en pico la P en paciente sería varón de 54 años con cáncer de próstata de grado intermedio. La I, que es la intervención prostatectomía radical. La C, que es la intervención de comparación, tratamiento con radiación. O resultado, reduce el riesgo de mortalidad, impotencia e incontinencia. Pregunta clínica enfocada en pacientes varones de 54 años con cáncer de próstata de grado intermedio. La prostatectomía radical es más efectiva en comparación con el tratamiento con radiación para reducir el riesgo de mortalidad, impotencia e incontinencia. Preguntas etiológicas y de riesgo. ¿Qué causa una enfermedad o condición de salud? El reverso de las preguntas de intervención se ocupan de los resultados perjudiciales de una actividad de exposición, problemas de salud pública. Desarrollar una pregunta clínica para el caso. S es fumadora y acaba de descubrir que tiene 3 meses de embarazo. Ella dejó de fumar inmediatamente, pero le preocupa si su bebé en desarrollo fue lastimado y si el bebé corre el riesgo de tener problemas de desarrollo. Ella pregunta si fumar durante el primer trimestre puede dañar a su bebé. Preguntas etiológicas y de riesgo. Con respecto al pico, P sería bebés de madres fumadoras y fumar en el primer trimestre. C, no fumar o incremento del riesgo desarrollando problemas. Pregunta, ¿los bebés de madres fumadoras durante el primer trimestre del embarazo corren un mayor riesgo para desarrollar discapacidades? Justificación Feiner. Para formular la pregunta de investigación es importante plantearnos en primer lugar la pertinencia. En ese sentido, se recomienda utilizar el acrónimo Feiner con el objetivo de verificar que la pregunta sea factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Características de una buena pregunta de investigación. Como bien lo dije, Feiner, factible, interesante, novel, que es original o novedosa, ética y relevante. Criterios para elegir un buen diseño de investigación. Criterio Feiner. Se debe tener en cuenta para quién se realiza, investigador, orientador y el grant. Factible. Para que una pregunta de investigación sea factible, se debe tener la seguridad de contar con los recursos necesarios para la realización del protocolo, lugar donde se realizará la investigación, número suficiente de sujetos de estudio, pericia necesaria en caso de realizar una investigación. Se debe contar también con el tiempo necesario. Factible. Sujetos debe tener disponibilidad, los sujetos que se van a eliminar, los que se van a rehusar, pérdidas por seguimiento, experiencia, reclutamiento, mediciones y análisis, y el costo tiene que haber un financiamiento. Estrategia para que un proyecto sea factible. Trabajar con colaboradores, adquirir habilidades o consultar a otros expertos, emplear diseños de estudio menos costoso. Por ejemplo, estudio transversal, escoger variables resultado o outcome sencillos. Interesante, vamos a comprobar si es interesante para nosotros como investigador, interesa a los colaboradores de la investigación, interesa a los posibles financiadores de la investigación. Novedoso, no se puede partir de cero en la investigación científica. La duda que estamos planteando quizá ya esté resuelta completa o parcialmente. Existe la posibilidad de una búsqueda inadecuada o incompleta en la base de datos. Debe ser lo más nuevo posible.
Acá tenemos Nobel, nuevos hallazgos. Tenemos que tener en cuenta las asociaciones, confirma, refuta, entiende o amplía, aclara y fortalece. Estrategia para que un proyecto sea novedoso. Familiarizarse con la literatura sobre el tema. Es importante dedicarnos un tiempo para buscar, no buscar por buscar, saber dónde vamos a buscar, qué base de datos vamos a utilizar, seleccionar las investigaciones que vamos a trabajar, si es posible con los filtros, con una búsqueda avanzada. De repente podemos encontrar 20 investigaciones, pero de las 20 nos pueden servir 5, como nos puede servir una, o no nos puede servir ninguna. Es por eso que hay que tener bastante cuidado en el momento de buscar literatura y sobre todo tener en cuenta dónde la vamos a tener que guardar. Por eso es recomendable que se utilice el EndNote o el Mendeley, donde pueden guardar sus investigaciones y se van a anexar lo que es el autor, el PDF, el código DOI. Claro, bien, es en el formato RIS y ahí lo pueden ordenar tanto por carpetas y separar las investigaciones, ¿no? De diabetes, ansiedad, estrés, gastritis, las variables que ustedes van a utilizar. Tomar en cuenta la guía proporcionada por los investigadores experimentados. Tener un tutor, alguien que los pueda orientar. No si es en un comienzo, si somos, por así decirlo, primerizos en una investigación, podemos de repente buscar apoyo. Ético. Tener autorización para su realización por el Comité de Bioética de la institución. Para presentar un protocolo ante el Comité Local de Ética, se debe asegurar de que cumple con las recomendaciones dictadas por el Reglamento de la Ley General de Salud y en materia de investigación para la salud. Utilizar el consentimiento informado para invitar a los pacientes a participar. Se recomienda utilizar los formatos proporcionados en cada hospital. Cada hospital puede tener un formato, nosotros podemos llevar un formato establecido teniendo en cuenta, ¿no? Y ser precisos, ¿no? Que el formulario va a ser de forma anónima, que van a tener que leer detenidamente, que piensen bien antes de marcar, cumplir con una serie de requisitos para poder lograr y sobre todo tener autorización para poder realizarlo. Que ese es nuestro fundamento para que al final, si nos solicitan, todo tengamos a la mano. Ética. Protege al sujeto de la investigación, riesgo físico o psicológico, privacidad y confidencialidad, uso adecuado de muestras biológicas. Estrategia que un proyecto sea ético. Familiarizarse con las principales guías de ética e investigación, por ejemplo, la Declaración de Helsinki, y obtener el visto bueno de un comité de ética de investigación. Relevante. Una investigación resulta relevante si aporta algo al conocimiento científico, pero sobre todo si los resultados debe tener aplicación en la vida diaria, puede ser utilizada para modificar políticas sanitarias, presenta las bases para futuras investigaciones, si se utiliza como fundamento en la elaboración de guías de práctica clínica. Avance del conocimiento, influye en decisiones de salud pública, marca las líneas futuras de investigación. Estrategia para que sea relevante. Realizar una búsqueda y actualizar los conocimientos sobre el tema. El tema es relevante para las políticas en salud actual. Buscar información sobre las cargas de enfermedad nacionales y globales. Una vez que hemos tenido la parte de justificación, tenemos lo que es el problema. Tenemos 3 tipos: los problemas descriptivos, los problemas explicativos y los problemas experimentales. Con respecto a los problemas descriptivos, recuerden que es de una sola variable, una o más poblaciones. La pregunta
es cuál es, por ejemplo, cuál es la prevalencia de anemia en gestantes, cuál es la prevalencia de estrés en estudiantes, cuál es la prevalencia de ansiedad en trabajadores de salud, cuál es la prevalencia de gastritis crónica en docentes. Eso puede cambiar de acuerdo a lo que nosotros queramos investigar. Colocar el lugar y tiempo, también no se olviden que es bastante importante. ¿Cuál es la prevalencia de estrés en estudiantes de medicina en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo en el 2022? En este caso, tener en cuenta, ¿no?, la precisión de las mayúsculas, minúsculas y sobre todo de los conectores. Problemas explicativos. Tenemos que tener dos variables, dos o más poblaciones, y su pregunta es ¿en qué medida? Por ejemplo, ¿en qué medida la vaginosis bacteriana se relaciona a la RPM en gestantes? ¿En qué medida la violencia familiar se relaciona con el rendimiento académico? ¿En qué medida el grado de instrucción de los padres se relaciona al cumplimiento de labores educativas por los alumnos? No olvidar colocar el lugar y tiempo. En este caso, ¿en qué medida el estrés se relaciona con la ansiedad de estudiantes de medicina en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo en el 2022? Esto puede ser en el Centro de Salud Surquillo, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en cualquier institución donde vamos a aplicar o hacer la investigación. Diseño experimental. Dos variables, tenemos dos o más poblaciones. Controlas una de las variables, tenemos tratamiento, método y técnica. Y la pregunta que se utiliza en un problema experimental ¿es más eficaz qué? ¿Es más eficaz la doxiciclina que la clindamicina en el tratamiento de la vaginosis bacteriana? ¿Es más eficaz la terapia psicoanalítica que la gestal en el manejo de la depresión de estudiantes universitarios? Se coloca de igual manera el lugar y tiempo. Problemas explicativos factoriales. Dos variables, dos o más poblaciones, una es macro variable independiente. Se va a plantear la pregunta con la expresión ¿cuáles son los factores relacionados a? Una macro variable que agrupa muchas subvariables en su contenido y se estará expresando un problema multivariado. Pregunta. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados a la anemia en los niños de Villa El Salvador? ¿O cuáles son los factores socioeconómicos, culturales y sociales relacionados a la anemia en niños de Villa El Salvador en el 2022? Tenemos también los problemas explicativos de consecuencia múltiple, donde vemos dos variables entre dos o más poblaciones, una macro variable dependiente. Se va a plantear la pregunta con la expresión ¿cuáles son las consecuencias? Es otra macro variable que va a agrupar las subvariables en su contenido y se estará expresando un problema multivariado de consecuencia múltiple. Acá está la pregunta y el ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas del maltrato físico infantil en niños de Villa María del Triunfo en el 2022? O con cuáles son las consecuencias físicas, cuáles son las consecuencias, lo que nosotros veamos. A ver. Acá vamos a parar un momento para hacer un breve taller de problemas, plantear problemas con las siguientes variables. Tenemos un rango de 5 minutos para que ustedes, somos 16, para que ustedes puedan plantear el problema. Luego que hayan terminado, lo pueden ir escribiendo en el chat para saber cuánto ha sido su participación y han entendido, y luego pasamos a los objetivos. Tenemos 5 problemas: la gastritis crónica, estrés, gastritis crónica,
fluoxetina y diazepam, depresión severa. 4 sería factores ansiedad infantil. Y 5, vulvovaginitis y consecuencia. Si gustan, pueden agruparse en grupos de 2 o lo pueden realizar de forma individual para que puedan practicar. Ya tenemos una respuesta en el chat. Van 2. ¿En qué medida se relaciona el nivel de estrés con la presencia de gastritis crónica en amas de casa en el año 2022? Muy buena la respuesta. También podemos ver, ¿no? ¿En qué medida el estrés se relaciona con gastritis crónica de pacientes de Canevaro, de pacientes del área de ginecología? ¿Cuáles son los factores del clima familiar a los que están expuestos los niños con ansiedad infantil? Sí, también estaría bien. También está bien. ¿Cuál es la prevalencia de gastritis crónica en estudiantes universitarios de la región Junín en el año 2022? O también en adultos mayores de Canevaro,
Muy bien. ¿Se han entendido entonces? Continuamos. Con respecto a la 3, a ver, acá podemos colocar, ¿no? Es más eficaz la fluoxetina que el diazepam en el tratamiento de la depresión severa de pacientes del Hospital Noguchi, del Hospital Largo Herrera. ¿Cuáles son las consecuencias de la vulvovaginitis en gestantes serial a 5? Continuando entonces, vamos a ver los objetivos generales. Un objetivo es la meta con la cual voy a resolver los aspectos planteados por mi problema. Objetivo general da los objetivos. Tenemos el objetivo general y luego hacemos el objetivo general es la suma de los objetivos específicos. Es el fin de la investigación a donde quiero llegar. Los objetivos me permiten responder un problema. Se plantean con un verbo en infinitivo como determinar, identificar, comparar, priorizar. Objetivos de generales descriptivos. Acá primero tenemos que ver el problema descriptivo. ¿Cuál es la prevalencia de anemia en gestantes? El objetivo general sería determinar la prevalencia de anemia en gestantes. Otro ejemplo, ¿cuál es la incidencia de ansiedad en niños? El objetivo general, determinar la incidencia de ansiedad en niños. ¿Cuál es el nivel de depresión de los alumnos del centro educativo María Negrón Ugarte en el retorno de clases 2022? Objetivo general, determinar el nivel de depresión de los alumnos del centro educativo María Negrón Ugarte en el retorno a clases 2022. Tenemos también los objetivos explicativos. Recuerden que los problemas explicativos comienzan en qué medida la ansiedad se relaciona con la depresión de estudiantes. El objetivo general sería determinar la relación entre la ansiedad y la depresión de estudiantes. ¿En qué medida la calidad de atención de la enfermera se relaciona con la continuidad del tratamiento en pacientes tuberculosos? Determinar la relación entre la calidad de atención y la enfermera y la continuidad del tratamiento en pacientes tuberculosos. El lugar y el tiempo, no olvide, pacientes tuberculosos del Hospital Cayetano Heredia, del Hospital Casimiro Ulloa, del Hospital Almenara, del INEM, del año 2022. Con respecto a los objetivos generales experimentales, la pregunta ¿es más eficaz la clindamicina que la doxiciclina en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica? El objetivo general es determinar la eficacia de la clindamicina comparada a la doxiciclina en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica. Luego que tenemos primero la pregunta y luego el objetivo general. Es más eficaz la técnica del abrazo que la técnica del contrato conductual en el manejo de la depresión. Determinar la eficacia de la técnica del abrazo comparada con la técnica del contrato conductual en el manejo de la depresión. Acá tenemos 3 preguntas. Realizamos del mismo modo el objetivo general para poder continuar.
A ver, determinar el nivel de ansiedad de estudiantes de la medicina de la UPCH en el retorno de clases presenciales. Aquí le faltaría el año. Clases presenciales 2022. Muy bien. A ver, ¿quién se anima para el segundo y el tercero? En el segundo sería determinar la relación entre la calidad de atención con la satisfacción de pacientes de tratamiento de cáncer de mamas. Determinar la relación entre la calidad de atención y la satisfacción de pacientes de tratamiento de cáncer de mama del Hospital Neoplásicas 2022. Con respecto, es más eficaz la técnica del contrato conductual. Sería determinar la eficacia de la técnica de contrato conductual comparada con la técnica de relajación progresiva en la mejora del estrés estudiantil. Tenemos los objetivos específicos descriptivos, que es determinar la ansiedad de pacientes oncológicos. Objetivos específicos: determinar el nivel de sudoración, identificar la presencia de taquicardia, identificar la magnitud de temblores, determinar el nivel de paralización de acción, identificar el nivel de bloqueo mental, identificar el nivel de confusión mental. Con respecto a los objetivos específicos explicativos, tenemos la variable independiente descompuesta, determinar la relación entre la calidad de atención y la satisfacción de pacientes depresivos. Con respecto a los objetivos específicos, sería determinar el tipo de trato recibido por pacientes depresivos con satisfacción, determinar el tiempo de espera en los pacientes depresivos, determinar la privacidad recibida y comparar el trato, tiempo de espera y privacidad recibida por los pacientes depresivos sin satisfacción. Primero es con satisfacción y el último se compara todo lo que es el trato, el tiempo de espera, privacidad, y con los que no tienen satisfacción. Sí. Con respecto a los objetivos específicos experimentales, tenemos determinar la eficacia del modelo X comparada con el modelo Y en la mejora del clima organizacional de centros de salud mental de Lima. Del mismo modo, se va a desglosar y determinar la eficacia del modelo X en la mejora del clima organizacional de centros de salud mental, determinar la eficacia del modelo Y en la mejora del clima organizacional de centros de salud mental, y luego comparar la eficacia de ambos modelos. Acá también tenemos un breve taller.
Acá, por ejemplo, ¿no? Taller de objetivos específicos. Acá tenemos el solucionario de la calidad de atención. Tenemos que basados a un autor y tenemos, ¿no? El desglose de calidad de atención. Como es descriptivo, lo desglosamos en dimensión confiabilidad, comprensión, capacidad de respuesta, competencia, accesibilidad, credibilidad, cortesía, tangibilidad, empatía, responsabilidad. Acá tenemos también al liderazgo y desempeño organizacional. En este caso hemos descompuesto lo que es el liderazgo en capacidad de comunicación de líderes que dirigen, médicos que muestran buen desempeño organizacional. Tenemos la capacidad de organización, líderes de empresas, innovación de líderes, influencia en otros líderes, determinar la visión del futuro y comparar todo, ¿no? Capacidad de comunicación, organización, carisma, disciplina, creatividad, capacidad de innovación, influencia en otros y la visión de futuro en líderes de empresas que dirigen, en médicos que muestran mal desempeño organizacional. Acá tenemos el método BSC, método Alpha Sigma, rentabilidad empresarial. Con respecto al objetivo general, determinar la eficacia del modelo X comparado con el modelo Y en el manejo del estrés de estudiantes de medicina de Trujillo. Con respecto a los objetivos específicos, determinar la eficacia del modelo X en el manejo del estrés de estudiantes de medicina de Trujillo, determinar la eficacia del modo Y en el manejo del estrés de estudiantes de medicina de Trujillo y comparar la eficacia de ambos métodos. Del mismo modo tenemos en el 4, que es los factores y ansiedad, y como objetivo general tenemos determinar los factores económicos, sociales, demográficos y culturales relacionados a la ansiedad de estudiantes de medicina. Y en los objetivos lo hemos desglosado. Factores económicos, factores sociales, factores demográficos, factores culturales relacionados con la ansiedad de estudiantes de medicina. Con respecto a la depresión y consecuencia, hemos puesto a determinar las consecuencias de la depresión en alumnos de universidades de medicina de universidades de Lima. Tenemos, ¿no? Consecuencias educativas, consecuencias familiares, consecuencias personales, consecuencias somáticas y consecuencias psicológicas. Hipótesis. Es la respuesta tentativa y anticipada al problema. La hipótesis se plantean en un contexto teórico. Se estima que el cuerpo de conocimiento de una ciencia se forma a través de la suma de teorías comprobadas mediante su verificación empírica. Toda hipótesis se debe fundamentar en el marco teórico, la realidad problemática, información, la epidemiológica internacional, nacional y local, los antecedentes del problema, investigaciones respecto a tu problema pueden ser 25 o 30 de acuerdo a la institución, a la entidad con la cual vas a presentar tu proyecto o tu tesis. Las hipótesis se plantean para los problemas explicativos y experimentales. Hipótesis descriptivas no existen porque tienen una sola variable. Tenemos dos clases de hipótesis. La hipótesis nula se refiere al planteamiento del supuesto de que el valor observado en el universo, una muestra o una variable en particular, no difiere del encontrado en el otro universo, en la otra muestra o en la variable o parámetro de análisis. Con respecto a la hipótesis alterna, va a plantear que los valores observados en el universo muestran una de las variables en estudio son diferentes a los encontrados en la otra población, muestra o en la otra variable bajo análisis.
En hipótesis explicativa tenemos el problema, en qué medida, y la hipótesis alterna sería a mayor calificación en el examen de admisión, mayor será el rendimiento académico de los alumnos de la universidad. La hipótesis nula sería a mayor, menor. Con respecto a la hipótesis experimental, es más eficaz el modelo X que el modelo Y en la mejora del estrés de estudiantes de salud de pregrado. Hipótesis alterna, el modelo X es más eficaz que el modelo Y en la mejora del estrés de estudiantes de salud de pregrado. Y la hipótesis nula, el modelo X es menos eficaz que el modelo Y en la mejora del estrés de estudiantes de salud de pregrado. Acá podemos tener también un breve taller que lo pueden resolver. No se los voy a dejar. Acá, con respecto a la hipótesis alterna, a mejor clima laboral, mayor satisfacción del cliente interno del Hospital María Auxiliadora. En la hipótesis nula, a mejor clima laboral, menor satisfacción del cliente interno del Hospital María Auxiliadora. Con respecto a la productividad Hospital de Huancayo, a mayor liderazgo, mayor será la productividad de los médicos productivos del Hospital de Huancayo. La hipótesis nula, a mayor liderazgo, menor será la productividad de los médicos productivos del Hospital de Huancayo. Con respecto a la calidad de atención, no tendría ni hipótesis alterna ni nula porque es una sola variable. Y eso sería todo. Si tuvieran alguna consulta o duda, me lo hacen saber. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la excelente ponencia, doctora. Vamos a dar un pase de una ronda de 10 minutos de preguntas por parte de los asistentes. Acá tenemos una pregunta por parte de un participante. ¿Para qué se utiliza la hipótesis nula? La hipótesis alterna es la que se quiere lograr, pero para la hipótesis nula es para poder someter a prueba estadística. Solo la nula se va a someter a una prueba.
o más conocida la hipótesis alterna como la hipótesis del investigador. Se debe aceptar o rechazar. La nula, recuerden que la nula siempre va a ser lo que es la estadística. Y la alterna es la de investigación. Muy bien, creo que esas son todas las preguntas. Más bien, si pudiera dejar de compartir un momento. Gracias. Bueno, queríamos hacer la entrega de este certificado por su destacada participación en calidad de ponente, darle las gracias sobre todo nuevamente por su valioso tiempo y su interesante ponencia y esperamos poder contar con usted para próximos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Vamos a enviar el pase de lista final en unos minutos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Asociación Científica Médico Estudiantil, Asociación USAT. Muchas gracias.